Bien, buenos días hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos el día de hoy. ¿Cómo empezamos el día de hoy? Vamos a darle gracias a Dios. ¿Se puede poner de pie, por favor? Gracias. Alabado sea tu nombre, Señor, en esta mañana. Hoy te plació a ti darnos vida, mi Dios, y por eso estamos aquí, estamos vivos, Señor, gracias a ti. Te alabamos, bendecimos tu nombre, te exaltamos por todo eso y venimos hoy con un corazón lleno de gratitud a darte gracias por ello. Gracias también por el privilegio de estar aquí reunidos. Ya te dimos alabanza, mi Dios, esa alabanza que es solo para ti, Señor, y vamos a disponernos a escuchar del mensaje que tú tienes hoy para nosotros. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. Pues vamos a empezar el día de hoy leyendo un proverbio, ¿le parece? Muy bien. Vamos a leer, vamos a ir al Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 3. Versículos 3 y 4. ¿Ya está ahí? Muy bien, vamos a leerlo todos. Dice así: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Amén. Bien. Bueno, mire, la semana pasada, antepasada ya, vi una entrevista de un personaje que ha citado aquí el hermano Alfredo, Armando Alducin, un pastor, seguramente ustedes han oído hablar de él. Estaba entrevistando a un politólogo que se llama Agustín Laje, ¿sí? Y hablaron de muchos temas que llamaron mi atención y entonces hablaron, por ejemplo, sobre la Agenda 2030, esos planes que tiene la ONU para cumplirlos en el año 2030, son dictados por la ONU, ¿sí? La pandemia, dicen, la llamaron a la pandemia, ¿sí? Porque fue algo ya planeado, ya listo, ¿sí? Donde nos vendieron la idea, dice, de que un murciélago allá en China nos contaminó a todos, ¿sí? Hablaron de la legalización del aborto, hablaron de muchos temas interesantes, bien, pero hablaron de temas que tienen que ver con nosotros, con la iglesia, ¿sí? La iglesia que somos nosotros. Y empezaron diciendo que algunos candidatos, por ejemplo, está de moda ahorita algunos candidatos a gobernadores, a presidentes, con tal de ganar muchos votos, se declaran como cristianos o como católicos, ¿sí? Muchos. Pero ya que están en el poder, ya que están ahí en público, resulta que empiezan a destruir las iglesias. Y bueno, oyendo esto decía, bueno, ¿qué tanto se parece a los que algunos que se dicen cristianos tienen un comportamiento aquí en la congregación, en las congregaciones, pero cuando están en sitios públicos su comportamiento cambia, ¿sí? Hay una semejanza por ahí en cuanto a eso. Bien. Y hablaron de dos iglesias, ¿sí? Dos tipos de iglesias. Y dicen que en las iglesias evangélicas se han metido algo así como algo que se llama teologías problemáticas. ¿Qué son esas teologías problemáticas? Desde la teología aquella de la prosperidad, ¿sí? La ideología de género, y hablaron de que ya hay, por ejemplo, y se imprimen por millares Biblias LGBT, Biblias gays, ¿sí? Y lo más sorprendente de todo esto es que hay iglesias que apoyan todas estas locuras, le llamaron ellos mismos, ¿sí? Hay iglesias que las apoyan. Y entonces hablaron de una segunda iglesia. ¿Cuál es esa iglesia? Le denominaron la iglesia dormida, la iglesia indiferente, ¿sí? Dice que esta iglesia no acepta este tipo de locuras, ¿sí? Pero ven el caso anterior y dicen que pues yo no tengo ninguna responsabilidad sobre eso que está pasando. Y esto es parecido, dice, a alguien que camina por la orilla de un río y ven a una persona que se está ahogando y uno puede hacer dos cosas ante esto. Ven a una persona que se está ahogando y una es
ayudar o salvar a esa persona o seguir caminando como si nada, ¿sí? Me quedo tranquilo pensando, yo soy una buena persona, yo no lo empujé, esa no es mi responsabilidad, ¿sí? ¿Cómo le podríamos llamar a eso? Yo lo veo que se está ahogando, pero no es mi responsabilidad porque yo no lo empujé al agua, ¿sí? No voy a hacer nada. Eso se llama indiferencia. Y de eso vamos a hablar hoy, de la indiferencia, ¿sí? Y miren, por ahí buscando cosas, encontré algo de un pastor que hablaba en la congregación y les decía, un día yo le dije a mi mamá, mamá, yo el domingo no tengo ganas de ir a la iglesia. Y su madre le contestó y le dijo, con esa voz tierna y cariñosa que tienen las mamás, sí, hijito, es normal que a veces alguien no tenga ganas de ir a la iglesia. Y entonces la cara se le alegró porque dijo, mamá, entonces ¿puedo dejar de ir a la iglesia este domingo? No, mijo, vas a ir sin ganas, pero vas a ir, ¿verdad? Sin ganas, pero vas a ir. Y yo creo, dice, que eso Dios lo valora más, porque a pesar de que tú no tienes ganas, aquí vas a estar, ¿sí? Porque a veces vamos a venir sin ganas. Y bueno, le cuento esto porque a veces somos indiferentes ante todo esto, ante el privilegio de venir a escuchar de su palabra, ante el privilegio de darle alabanza a Dios, sí, ante el privilegio de estar juntos aquí como iglesia. Hablamos del Señor todos los que estamos aquí, sí, pero para algunos esto causa aburrimiento, para algunos es incluso pérdida de tiempo, sí, y no lo debemos de tomar de esta manera. Bien, dice que las iglesias no reaccionan ante estos temas. No reaccionan ante estos temas, sí, cuando las personas se están ahogando y continúan su camino como que porque él considera que él no la empujó, que él no tiene ninguna responsabilidad para sacar a esa persona del agua entonces. Y hay muchas iglesias que están viviendo con esa actitud. Y les recuerdo, la iglesia somos nosotros, ¿sí? La iglesia somos nosotros y nosotros tal vez estamos marchando con esa actitud. Hay gente que va a las congregaciones, dice, buscando aislarse del mundo, buscando, ellos le llamaron, buscando anestesiarse, estar dormidos, ¿sí? Buscando, hermanos, estar en una burbuja, encerrados, alejados de lo que pasa en el mundo. Sí, pero dice, el mismo politólogo dijo, pero nosotros no fuimos llamados a eso. Y yo entiendo que nosotros somos la luz y la sal del mundo, ¿sí? Y esa luz y esa sal no pueden estar encerrados aquí entre cuatro paredes. Tenemos que saber qué pasa allá afuera, qué pasa en el mundo, ¿sí? Amén. Entonces, la iglesia está llamada a despertar a la gente que está dormida. Amén. Como quizás algunos ahorita. No, ¿verdad? Espero que no. Bien, dice que cuando los pastores hablan de estos temas como los que acabamos de mencionar, ¿sí? En algunos casos, algunos de ellos se van de las congregaciones. ¿Por qué? Porque ellos están buscando ese aislamiento, no quieren saber nada del mundo, nada de lo que ocurre ahí, de la situación, por ejemplo, de los ilegales, de la legalización del aborto, de los que quieren, de los matrimonios gay, de las ideologías de género, de las guerras que se están desarrollando ahorita en todos los lugares del mundo, de la libertad religiosa. ¿Qué tan libres somos de profesar nuestra religión? Algunos le llaman. La desinformación, entonces, hermanos, el no estar informados de lo que pasa allá afuera nos anestesia, nos adormece, nos aísla del mundo. Tenemos que saber qué pasa a nuestro alrededor. Y mire, hablando de libertad religiosa, dicen que una ocasión una mujer allá en Inglaterra, se paró frente a algo que le llaman un abortorio. Es un lugar donde están permitidos los abortos en Inglaterra. Se paró ahí. No llevaba ningún cartel, dice ahí, que expusiera lo que ella quería. No llevaba una bocina para que todos la oyeran. Mentalmente, dicen, empezó a orar.
ahí enfrente de ese abortorio. Y entonces llegó la policía y le dijo: señora, ¿usted está rezando? ¿Usted está orando? No dijo ni sí ni no, dijo tal vez. La arrestaron y se la llevaron a la cárcel. Así está avanzando lo de la libertad religiosa allá en Europa. Imagínense cuánto tardará en llegar a América, a este lado. Ya no vamos ni poder hacer eso. Y nosotros, hermanos, estamos indiferentes. Decimos, bueno, eso es allá. ¿De verdad? ¿Solo es allá? Va a haber al rato, va a estar en muchos lugares del mundo. Y nosotros, pasivos, indiferentes. ¿Sí? Bien, hermanos, nosotros pensamos que como no, decía el politólogo, como no somos millonarios, como no tenemos un alto puesto directivo, un alto puesto ahí en la ONU, ¿sí? Nosotros no podemos hacer nada por este mundo, ¿sí? Que estoy incapacitado totalmente para hacer algo. Pero dijo, con el solo hecho de que nosotros tenemos hijos, ahí tenemos una misión por delante, tenemos una misión que cumplir, tenemos que educarlos en la fe, tenemos que educarlos en valores, tenemos que educarlos en cuestiones políticas para que ellos estén enterados de lo que sucede alrededor del mundo. Si no, no vamos a poder hacer nada. ¿Cómo vamos a hacer algo por el mundo si no sabemos lo que está pasando ahí? Y nuestra misión, entonces, nuestra primera misión es educar a nuestros hijos en eso. Sí, eso es lo que tenemos que hacer y eso es muy, muy importante, hermanos. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Entonces tenemos que educarlos como buenos ciudadanos. Tenemos que informarles y decirles que tenemos que alabar a un Dios que está ahí. ¿Sí? Amén. Bien. Todo el mundo está llamado a hacer algo por este mundo, tenga lo que tenga, aunque tenga poco. Seguramente que nosotros, decían ahí, tenemos amigos, tenemos familia, tenemos parientes, tenemos compañeros de trabajo que podemos influir positivamente en ellos. Pero para influir necesitamos saber lo que está pasando, necesitamos saber lo básico, aunque no nos metamos a fondo, ¿sí? Porque repito, si no sabemos lo que está pasando ahí, no vamos a poder colaborar con el mundo. Amén. Decía el pastor, si yo no sé de lo que está enfermo el mundo, ¿cómo le aplico la medicina al mundo? ¿Sí? Bien. Pero hermanos, dejando ese tema ya de la entrevista, ¿qué es lo que la gente lee? ¿Qué es lo que la gente oye? ¿Qué es lo que la gente ve en la televisión, en el celular? Facebook, shows, reality shows que le llaman, ¿sí? Vemos los chismes que están pasando de los actores de moda, de los artistas, ¿sí? Vemos TikToks y demás. ¿Y qué hay de lo demás, de lo que está sucediendo y que influye directamente en nosotros y que va a influir en las iglesias? ¿Qué hay de eso? ¿Sí? Todo lo anterior, hermanos, indica que nos estamos convirtiendo en simples espectadores. Solo vemos. Nos estamos conformando, hermanos, con solo ver. No más vemos, ¿sí? Y no estamos actuando, estamos perdiendo la iniciativa, nos cuesta trabajo tomar responsabilidades, no queremos comprometernos aún en las cosas más sencillas. No queremos responsabilidades. Mire, a la gente actualmente ya no le gusta leer. Es más, nuestro país está catalogado como uno de los países donde menos se lee, donde menos libros se lee, ¿sí? Nosotros queremos ver algo que tenga dibujitos, ¿sí? Porque si no, nos da flojera, nos da pereza imaginarnos. ¿Sí? La gente no lee la Biblia por eso, porque no hay bonitos dibujitos ahí y no podemos imaginarnos cuando nos hablan del Éxodo, 2 millones de personas más pasando ahí con Moisés y después con Josué. Nos cuesta trabajo imaginar eso. Nos cuesta trabajo imaginarnos un Jesús en una barca ahí a la orilla del mar o en el monte predicándole a todos los demás. No podemos imaginarnos eso. No podemos imaginarnos esa voz de Dios, de Jesús hablándole a toda esa gente. ¿Sí? Eso lo podemos hacer, pero somos un país que ya no queremos leer, hermanos, ¿sí? Entonces, ya no queremos imaginar. No quieren por eso leer la Biblia, porque
Incluso la letra está muy chiquita, porque no le entiendo. Tantos pretextos para hacerlo, ¿sí? Pero miren, hoy diariamente podemos ver en las noticias, si ustedes prenden su televisión, que en otro tiempo noticias que nos hubieran impactado de veras, pero ahora ya ni le hacemos caso. Ahora ya, no, ya es normal, hermanos, que secuestran por allá, por Celaya, por cierto, ¿sí? O por todos lados, que asesinan por aquí, ¿sí? Que los jóvenes se suicidan. Eso somos indiferentes, hermanos, ¿sí? Si oyéramos que el cambio climático está acabando con nuestro planeta, de verdad, ¿sí? No sé si ha oído del aumento de los abortos, de los aumentos de eso que le llaman LGBT. Dice que hace muchos años eran el 3%. Pasaron los años, una nueva generación y son 9%. Y la generación actual en Estados Unidos ya son 22%. Dice casi un cuarto de gente que ya no se va a reproducir, se están acabando con la población porque ese es el plan. Hermanos, de verdad, ¿sí? Entonces, hermanos, no sabemos del avance acelerado de esos grupos de LGTB, no los vemos, ¿sí? No sabemos de la posibilidad que hay en estos momentos de una tercera guerra mundial, de veras. Hay la posibilidad de una tercera guerra y nosotros. Digo, aquí nos han dicho muchas veces que el Señor ya viene. ¿Y estamos listos? ¿Ya hicimos algo por eso? ¿Ya hicimos las paces con los amigos, con papá, con mamá? ¿Ya hicimos algo? ¿O seguimos indiferentes? Eso no va a pasar ahorita. ¿Sí? Ante todas estas cosas seguimos permaneciendo indiferentes, hermanos. Pero, ¿qué es la indiferencia? ¿A qué se le llama ser indiferente? Dice una definición corta: es un estado de ánimo en que no se muestra interés o preferencia hacia algo o hacia alguien. No se muestra ningún interés hacia algo que veamos o hacia alguien, hacia alguna persona, hacia algún evento, ¿sí? Podemos definir, dice, a una persona indiferente como alguien que ni siente ni se compadece. Ser indiferente implica que nada nos importa, que no sentimos nada ante una situación o ante una persona, que todo nos da igual. Esa es la persona indiferente. Y desafortunadamente la indiferencia ha invadido las iglesias. Ahora dicen que las personas van a las congregaciones y quieren ver milagros espectaculares, ¿sí? Algo que los motive a ir, ¿sí? Prefieren ver shows de los que montan a veces en algunas iglesias que escuchar la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra a veces nos incomoda, porque nos dicen la verdad, ¿sí? Porque nos confronta con nuestra realidad, porque nos confronta con Dios y no queremos aceptar su consejo, no queremos aceptar su palabra y nos dicen, aquí está escrito, aquí lo dice, y no lo queremos aceptar y nos sentimos incómodos y nos vamos, ¿sí? La gente quiere ver otra cosa. La gente en esos lugares que les digo donde hay shows, la gente está muy contenta. ¿Sabe por qué? Porque ahí los divierten, ahí los entretienen. Porque solo van a ver, hermanos, ¿sí? Pero no razona. Esa gente que va y no razona, no piensa, no, son ignorantes de las escrituras, no las leen. Aquí no hay cristianismo para pronto, ¿sí? Hay espectáculo, ¿sí? Quieren ver como aquellos que dicen que caiga polvo de oro. ¿Y qué van a hacer con eso? Quieren ver aquello ridículo que es, dicen, el ministerio de la risa, todos carcajeándose ahí en la congregación. ¿Qué es eso? ¿Sí? Pero ahí estamos y a veces estamos viendo esas cosas, ¿sí? La iglesia ya es indiferente a la palabra del Señor. Van a ver esos espectáculos, hermanos, que creo que aquí no es el caso. Pero vamos a leer el Evangelio de Mateo, ¿les parece, por favor? Mateo en el capítulo número 12, por favor.
Versículos del 38 al 40 vamos a leer. ¿Listos? La generación, dice el título, la generación perversa demanda señal. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Deseamos ver de ti señal, queremos ver un milagro, ¿sí? Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? No van a tener más señal que la del profeta Jonás, refiriéndose a su muerte y su resurrección. No van a tener espectáculo el día de hoy. Pero, hermanos, ¿qué hubiera pasado si Jesús en ese momento hubiera hecho un milagro? ¿Qué hubiera pasado ahí? Porque no lo quiso hacer Jesús, pero ¿qué hubiera pasado? La gente que estaba ahí se hubiera convertido. Usted cuando ve un milagro, ¿se convierte? Muchos de aquí vieron un milagro y se convirtieron. ¿O qué fue lo que hizo que se convirtieran? ¿Cuántos milagros hizo Jesús? En una ocasión dice que le dio de comer a 5,000 personas. 5,000 personas y sin contar, dice, a los hombres, a las mujeres ni a los niños. Imagínense cuántos sean, casi 10,000 me imagino, ¿sí? Jesús hizo muchos milagros más. ¿Cuánta gente presenció todos esos milagros? ¿Y cuánto les gusta que se hayan convertido de ahí? Todos los que presenciaron, muy poca gente, hermanos, ¿sí? Muy poca gente se ha convertido. Mire, ¿puede levantar su mano? ¿Puede levantar su mano, por favor? Le voy a decir algo. Dicen, ya está bien, que hay un hombre que se llama Tony Meléndez. Me parece que es de Nicaragua, pero vive en Estados Unidos. Dice que él no tenía brazos. Bueno, no tiene brazos. Y le preguntaron: para usted, ¿qué es un milagro? Cuando yo veo una mano y veo que esa mano se alza y se levanta, para mí ese es un milagro, ¿sí? Para mí ese es un milagro. Pero muchos consideran que el tener brazos es algo normal. Ya los tengo, ¿sí? Pero eso es un milagro. Solo que como somos tan indiferentes, no lo apreciamos como tal, no lo vemos como tal, como un milagro. Y hermanos, es un milagro oír, es un milagro ver, es un milagro tener nuestros 5 sentidos, es un milagro caminar, es un milagro vivir. Nosotros, hermanos, somos un milagro. Y andamos pidiendo señales y milagros todavía. Nosotros somos un vivo milagro de Dios. Amén. Sí, todo eso es un milagro. Sí, ya no pidamos más señales. Sí, porque le digo, los milagros hacen que la gente se convierta. Todos se convertirían porque somos un milagro viviente. Sí, muy poca gente se convierte. Sí, porque los demás siguen igual. Siguen pidiendo señales, siguen pidiendo milagros, porque las personas, hermanos, solo quieren ver, pero no se quieren comprometer. Solo ver. Porque, mire, algunos como Tomás dicen: yo necesito ver para creer, ¿sí? Pero lo que nosotros necesitamos, hermanos, es creer sin ver. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados somos, hermanos, si creemos en Jesús sin haberlo visto, sin haber visto todo lo que hizo, y creemos en Él. Bienaventurados somos. Amén. Hermanos, entonces la vida cristiana es por fe. Decía Pablo: porque por fe andamos, no por vista. ¿Sí?
nosotros no basamos nuestra fe por lo que vemos, sino por creer en Dios, por creer en su bendita palabra. ¿Sí? Por eso lo somos. Y entonces, hermanos, nosotros necesitamos de fe y no condicionar nuestra fe a lo que nuestros ojos ven. ¿Sí? Necesitamos de fe, pero no nos condicionamos a lo que nuestros ojos ven. Amén. Bien, vamos a leer algo que tiene que ver con aquel pasaje que decíamos. Vemos una persona que se está ahogando y hacemos dos cosas: o le ayudamos o seguimos nuestro camino. Lucas capítulo 10, por favor. Y vamos a ver del versículo número 25 al 37. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el título? El buen samaritano. Amén. Y dice así la palabra: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que le gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Sí? Bien. Sintetizado, 2 personas pasaron por allí donde estaba aquel hombre malherido, ¿sí? Y estas 2 personas, primero un sacerdote y dice un levita, o sea que eran servidores en la iglesia, en la congregación, estaban dedicados al servicio de Dios, gente que conocía de la palabra de Dios y por lo tanto conocían y sabían del amor al prójimo. Pero ambos pasaron de largo, ¿sí? Ambos evadieron el compromiso de poder ayudar. Como dicen por ahí, se hicieron de la vista gorda. Como vieron cómo estaba la condición de aquel hombre, pero no hicieron nada. Bueno, sí hicieron algo, se fueron, ¿sí? No hicieron nada para ayudarlo. Bien. Eran servidores, conocían de la palabra de Dios. ¿Y cuántos servidores no habrá aquí el día de hoy? ¿Cuántos de nosotros no habremos estado en la misma situación de ver algo en lo que podíamos haber ayudado y no hicimos nada? Miren, en aquellos tiempos dicen que judíos y samaritanos se odiaban. Había enemistad entre ellos. No se querían. ¿Sabe por qué? Porque alguna vez fueron conquistados el reino del norte de Israel y ahí estaba Samaria, que era la capital. ¿Sí? Entonces se los llevaron, los exiliaron todos hacia allá, hacia Asiria, y quedaron pocos israelitas ahí. Bien, pues Sargón, el rey de Asiria,
trajo gente extranjera, gente de otros lados y pobló Samaria. Y entonces ahí hubo casamiento entre los judíos que quedaron y las gentes extranjeras. Entonces los judíos, los de Judea, los que estaban al sur, decían que ellos ya no eran puros. Había problemas ahora con la genealogía de Samaria. Había una mezcla ahí. Por eso los judíos odiaban a los samaritanos, ¿sí? Ese era el problema que tenían. Bien, pero ¿qué cree? Curiosamente, un samaritano, del hombre que menos esperaba, fue el hombre que se fijó en el hombre que estaba malherido, en el hombre que estaba tirado en el suelo, y dice que se acercó a él y se compadeció de él. ¿Sí? Un hombre que podía ser su enemigo, pero él fue el único que se pudo acercar a él. ¿Sí? Viéndole, le tuvo compasión, tuvo de él misericordia. 3 personas pasaron por el mismo lugar, vieron a un hombre moribundo, pero 2 fueron indiferentes al dolor, a la necesidad de una persona, y uno se compadeció, uno nada más, y uno, el que menos nosotros esperábamos. Solo uno de ellos estuvo dispuesto a asumir una responsabilidad por ayudar a esa persona, ¿sí? Cuando lo vio en necesidad. Y habría que preguntarnos a nosotros mismos, hermanos, hoy, ¿qué hacemos nosotros cuando vemos a una persona, a un hermano, a un amigo, a la familia en necesidad? ¿Qué hacemos? ¿Somos indiferentes o adquirimos un compromiso? Y no solamente, hermanos, hablamos aquí de ayudar al que no tiene, ayudar al que no tiene dinero, ¿sí? Los que tienen necesidad de dinero. No, hay necesidad de ayudar a los huérfanos, hay necesidad de ayudar a las viudas, ¿sí? Hay muchas necesidades, pero hay necesidad, hermanos, de dar ánimo, dar alientos a las personas, aunque tengan mucho dinero. Hay necesidad de eso, ¿sí? Hay necesidad de alabar a Dios, hay necesidad de orarle a Dios, hay necesidad de darle gracias a Dios, hay necesidad de compartir la palabra de Dios, hermanos. Sí, esa es una necesidad, pero pareciera que somos indiferentes a todas estas necesidades. ¿Cree que el mundo necesite que nosotros le compartamos de Dios? Claro que sí, hermanos, le falta a todo este mundo mucha palabra de Dios, conocimiento de Dios, y nosotros seguimos indiferentes. ¿Sí? No vayamos tan lejos. Nuestra familia, nuestros hijos, los parientes, los tíos necesitan que nosotros les hablemos de la palabra del Señor. ¿Sí? Pero llegan ellos y hablamos de otras cosas, pero no tocamos palabra de Dios. ¿Sí? Somos a veces indiferentes. Bien, ¿qué estaría pasando por la mente del sacerdote, del levita en esos momentos cuando vieron a esa persona? Seguramente dijeron, ¿qué sucederá? ¿O qué me sucederá si me meto en este asunto? ¿En qué problema me voy a meter? ¿Qué compromiso voy a adquirir si yo decido ayudarle a esta persona? Bueno, ¿y qué tal si estando yo ahí se me muere y me echan a mí la culpa? O la otra, ¿qué tal si los ladrones andan todavía por ahí, van conmigo y ahora me golpean a mí? ¿Ahora quién me va a ayudar a mí? ¿No es eso lo que pensamos nosotros cuando hay una necesidad y vemos a alguien allá afuera con necesidades? ¿No es eso lo que pasa por nuestra mente? ¿Cómo nos vamos a comprometer a eso? ¿Sí? Mire, el samaritano pensaba diferente. ¿Qué le puede pasar a ese hombre si yo lo dejo aquí? ¿Qué le puede pasar a ese hombre si yo no hago nada por él, si no le ayudo? ¿Qué va a pasar con él? Entonces vemos, hermanos, que aquí hay 2 tipos de personas, los que ya mencionamos, los que se comprometen ante las necesidades de los demás, ¿sí? Ante las necesidades que hay a nuestro alrededor, y los que solo ven sin hacer nada, los que son indiferentes. ¿Qué tipo de personas seremos nosotros, hermanos? Yo le pregunto, ¿se considera usted un buen samaritano? ¿Será usted un buen samaritano? Un buen sanjoselino, diremos los de aquí, dirán los de aquí. Sí, seremos buenos samaritanos. Miren,
leí otra historia. Dice que un pastor que vivía ahí en una zona donde había mucha vegetación, un pastor tomó su Biblia y se internó en la selva, sí, en la selva de Colombia, dice por ahí. Se metió a esa selva y dice que se encontró con algunos trabajadores ahí. Estaban ellos trabajando en malas condiciones y trabajaban, dice, de sol a sol. Y les empezó a hablar del evangelio. Y les hablaba precisamente de la parábola del buen samaritano. Dice que en eso estaba relatando cuando un trabajador alzó la mano y le dijo: pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Pastor, ¿qué hubiera pasado si ese buen samaritano llega en el momento en que están asaltando y golpeando a esa persona? ¿Le hubiera ayudado en ese momento o no? El pastor dijo: pues nunca me habían hecho esa pregunta. Yo nunca había pensado en eso. Pero pienso que probablemente no hubiera intervenido. Y si lo vemos en nuestra realidad, si vemos una persona que está siendo golpeada por unos ladrones, unos salteadores, nosotros intervendríamos. Dijo: probablemente no hubiera intervenido. Y dijo el trabajador: qué lástima. Porque la gente viene a vernos aquí y ve las condiciones en que trabajamos, cómo nos explotan, pero nadie hace nada. ¿Sí? Nosotros vamos a algún lugar, vemos, decimos: pobrecito, mira que… pero no hacemos nada. ¿De qué sirve, hermanos? ¿Seremos realmente buenos samaritanos? ¿Sí? ¿O nos comprometemos a hacer algo por aquellos que tienen necesidad? ¿Cómo ve? ¿Seremos o no seremos? ¿Sí? Bien, entonces repito, ¿seremos realmente samaritanos? ¿Sí? Porque sabemos, hermanos, que nuestros parientes, nuestros familiares necesitan de Dios. Vemos a veces de verdad cómo los matrimonios a nuestro alrededor, y lo comentaba yo, no sé si ayer o antier, mi esposa con otras personas, decimos: miren, con la gente con la que nosotros hemos tenido contacto, en todas hay problemas, de la esposa con el esposo, muchos problemas, otros que ya se dejaron y demás, ¿sí? En la familia, en la gente que llegamos a conocer, todos tienen ese tipo de problemas. Y vemos esos matrimonios que se desmoronan día a día, e incluso vemos los problemas y que se puede desmoronar nuestro propio matrimonio y no hacemos nada, no hacemos un intento por detenerlo, hermanos. Sí, entonces, ¿seremos buenos samaritanos? ¿O qué vamos a hacer? Bien, vamos a leer otra historia, ¿le parece? Hoy venimos llenos de historias. ¿Sí? Vamos a ver un reconocimiento, un premio a la indiferencia. ¿Sí? Hay una fotografía que fue tomada por un fotógrafo profesional sudanés allá en África, en el continente africano, y fue tomada, le digo, en 1994. Eran tiempos de hambruna y tiempos de guerra allá en Sudán. Tiempos de guerra y tiempos de hambruna. ¿Sí? Ese fotógrafo se llamó Kevin Carter. ¿Sí? Y esa es la fotografía de una niña de 4 o 5 años de edad. ¿Sí? Esta niña estaba, dice, como a unos 300 metros, como de aquí hasta la calle, ¿sí? A unos 300 metros de distancia de donde la ONU estaba proveyendo alimentos para la gente. Les estaba proporcionando alimentos. Y miren, hacia allá se dirigía la niña caminando, ¿sí? Buscaba alimentos, dice, para sobrevivir. Para sobrevivir. Y Kevin Carter, el fotógrafo, dicen que la estaba siguiendo el penoso,
el dramático caminar de la niña que ya no podía caminar, ¿sí? Estaba muriéndose de hambre. El fotógrafo tomó su cámara y tomó la fotografía. Dice, cuando la niña se detuvo, se sentó en la posición que vamos a ver ahorita le vamos a indicar, en la posición que vamos a ver, y de repente se desplomó ante la mirada del fotógrafo. Imagínense ese lugar donde sol, calor, sed, hambre, ¿sí? Y la niña estaba ahí tirada. Él había observado, dice, cuando la niña iba caminando, fíjense, y los buitres estaban volando alrededor de ella. Tan dramático era, ¿sí? Por lo que dedujo que esa niña se iba a morir y que los buitres se la iban a comer. Y quizás haya visto ya esa fotografía. ¿Me ayudas? ¿Ya la vio? Esa es la fotografía. ¿Ya ve la niña cómo quedó? Bien, en 1994, Kevin Carter dice en su narración que esperó media hora, se sentó en una sombra, se puso a fumar un cigarrillo y esperó a ver que la niña ya no se moviera. Y vio que uno de los buitres de los que estaban volando voló a la parte de atrás donde estaba la niña. ¡Clic! Foto. ¿Sí? Ahí estaba el buitre esperando. Esta fotografía, hermanos, fue premiada en ese mismo año de 1994 con el premio Pulitzer a la mejor fotografía. Y dicen que con esta fotografía este hombre se hizo millonario, ganó muchos millones de dólares, ¿sí? Y después que le dieron ese premio, dice que vendió la exclusiva de la fotografía al periódico New York Times y le pagaron $2 millones más para que ese periódico pudiera usar en forma exclusiva esa fotografía. ¿Por qué, hermanos, el periódico estuvo dispuesto a pagar tanto dinero? $2 millones. ¿Por qué? Porque los del periódico y toda la gente sabe que estamos ávidos de ver, pero nada más de ver y no de ayudar. ¿Por qué? Porque $2 millones se pudieron haber usado para llevar comida a esa gente que tenía hambre y preferimos pagarlo a una fotografía. $2 millones que podían haber salvado de la hambruna a mucha gente de ese lugar. Un año después, 1995, dicen que este hombre fue al garage de su casa donde tenía su carro. Conectó una manguera al escape del carro. La otra punta de la manguera la metió por una ventanilla. Se encerró en el carro, lo encendió y se suicidó con el dióxido de carbono emitido por el motor del carro. ¿Por qué lo hizo? Años después dice que su hermana dio un testimonio. Decía que su hermano no podía ver esa fotografía, ¿sí? La imagen de la fotografía le atormentaba. Nunca pudo quitar de su mente esa imagen, ¿sí? Y le atormentaba el saber que había recibido un premio por haber hecho algo que estaba mal, ¿sí? Y eso hería, lastimaba su conciencia. ¿Qué le costaba a este hombre? Nos preguntamos, ¿qué le costaba a este hombre tomar en sus brazos a una niña de 4 o 5 años y llevarla hasta el lugar donde estaban dando de comer? ¿Qué le costaba? Pero no, él era un simple espectador, él solo quería una fotografía para ganar mucho dinero. Hoy, hermanos, esa niña ya no está el fotógrafo, solo quedó esa fotografía. Y la buscan como Kevin Carter y ahí van a ver todo eso, van a ver toda esa historia, ¿sí? Solo quedó esa fotografía.
Y hay una pregunta aquí, hermanos. Nosotros, ¿qué legado vamos a dejar a nuestros hijos, a la familia, cuando ya no estemos aquí? Fotografías, fotografías con la familia, fotografías con los amigos. Eso es lo que vamos a dejar. ¿Nos vamos a conformar con eso? Hermanos, la foto con los amigos, la foto con la familia, a los cuales nunca les compartimos de la palabra del Señor, de su palabra, de sus promesas, ¿sí? Fuimos indiferentes a las necesidades de la familia y de nuestras amistades. Pero ¿ya para qué? Solo va a quedar la fotografía. Y vamos a terminar. Si nosotros no somos capaces, hermanos, de creer, si nosotros no somos capaces de hacer, si nosotros no somos capaces de ayudar, si nosotros no somos capaces de comprometernos en lugar de ver, nuestra vida va a ser una vida sin sabor, hermanos, una vida a la orilla del camino, ahí viendo cómo se ahogan los demás, pero como no es mi responsabilidad, yo no voy a hacer nada. Pero vamos a vivir atormentados por el hecho de que, pudiendo haber hecho algo, no lo hicimos por temor a un compromiso. No nos quedemos a la orilla del camino, hermano, hagamos algo, ayudemos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ya no seamos más admiradores de Jesús, seamos sus seguidores, seamos hacedores de la palabra. No nos conformemos con ver, no seamos indiferentes a las necesidades del mundo, de nuestro prójimo, de nuestros hermanos. Comprometámonos, pero comprometámonos, hermanos, como verdaderos hijos de Dios. Dios quiere que adquiramos un compromiso con Él, un compromiso con la gente, un compromiso con la familia. ¿Sí? Bien. Nosotros tenemos que cumplir nuestra misión en esta tierra. En esta tierra tenemos una misión y tenemos que cumplirlo. Tenemos una responsabilidad, un rol a cumplir en este mundo, porque por algo Dios nos hizo y por algo estamos aquí, para ayudar a este mundo, para que seamos sal y luz en esta tierra. Amén. Terminamos. Decía alguien de la entrevista, recordemos que el matrimonio y la familia es la institución más sagrada que Dios ha establecido en el mundo. Así que comencemos con nuestra propia familia. Amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Dios. Gracias por tu bendita palabra, mi Señor. Gracias porque tú nos haces reflexionar acerca de la misión, el objetivo por el cual estamos en esta tierra, mi Dios. Ya no permanezcamos indiferentes a todas las situaciones que se presentan en la iglesia, en el mundo, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, danos palabra, danos conocimiento, ayúdanos a la disposición de poder ayudar, ¿sí? No solo a los hermanos, no solo a la familia, a la gente que está con necesidad en este mundo. Te damos gracias en el poderoso, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Anotando allá atrás algunas cosas y cuando estaba enseñando a mi hermano en relación al buen samaritano, le decía a mi esposa, fíjate, los religiosos evadieron su responsabilidad creyendo que eran responsables. ¿Sí me entiende? Mire, evadieron su responsabilidad. ¿Cuál era su responsabilidad? Ellos creían que eran responsables, pero evadieron su responsabilidad. La responsabilidad de ese levita, de ese sacerdote, era actuar y ayudar al prójimo. Evadieron su responsabilidad pensando que eran responsables. Y muchas veces, hermanos, evadimos lo que nos toca hacer pensando que estamos haciendo lo que es correcto, ¿sí? Y necesitamos, usted y yo, decirle al Señor que tome nuestro corazón y que podamos actuar como verdaderamente tenemos que actuar, ¿sí? ¿Cómo tenemos que comportarnos? ¿Sí? La Escritura nos dice de algunas cosas que tenemos que hacer como
cristianos. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. No tratemos de evadir lo que tenemos que hacer. Amén. Dios ha sido muy bueno con nosotros, y la Escritura dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Qué tanto hemos recibido? Muchísimo, muchísimo. Amén. Podamos transmitir y dar de gracia todas esas cosas que Dios nos ha dado. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza, Señor, que podemos tener. Señor, queremos escuchar tu voz, que tu palabra quede grabada, Señor, en nuestro corazón. Que no sea, Señor, una palabra más que se olvide, Señor, con el paso de los días, sino que podamos, Padre, vivirla, que podamos, Señor, ponerla en práctica. Queremos, Señor, agradecerte con todo nuestro corazón. Dígale estas palabras al Señor. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Quiero expresar mi gratitud. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que palabras, y es más que una canción. Es más que palabras, dile fuerte. Es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, y es más que una canción. Oh, sí, Señor. Solamente una vez más, y le quiero expresar mi gratitud. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. A ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, dile al Señor. Oh, oh. Es más que palabras, y es más que una canción. Es más que palabras. Oh, oh. Es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, y es más que una
Quiero vivir agradecido. Levanta tu mano, dile: quiero vivir agradecido en todo lo que soy. Que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Gracias, Señor. Padre, queremos ir, queremos obedecer a tu mandato. Queremos ir, Señor, y hablar de las cosas maravillosas que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Padre, tu palabra lo enseña. Conviene que declaremos lo que el alto Dios, el sublime Dios, el eterno Dios ha hecho con nosotros. Gracias te damos en tu nombre, ese nombre que es por sobre todo nombre. Amén, Señor. Aleluya. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Así como está, oremos por nuestras ofrendas antes de